Capítulo 7. El veneno está en la dosis. El truco del equilibrio es que sacrificar cosas importantes no sea la norma. Limitismo. Paracelso fue un polémico médico, astrólogo y alquimista del siglo XVI, que aportó a la medicina las primeras drogas y medicamentos creados con químicos y minerales. Tras muchos años de ejercicio llegó a la conclusión de que toda sustancia podía ser a la vez remedio y veneno, que fuera uno u otro solo dependía de la dosis. En lo que respecta al establecimiento de límites, el veneno también está en la dosis. Entre ser completamente rígidos y ser totalmente sumisos, hay un punto de equilibrio que debemos encontrar. Otra manera de convertir un remedio en un veneno es añadiéndole el sufijo ismo. Cuando añadimos este sufijo a algunas palabras que en un principio representan conceptos positivos y que podrían suponer un remedio, es como si aumentáramos la dosis a tales niveles que lo convertimos en un veneno. De libertad obtenemos liberanismo, de fan, fanatismo, de capital, capitalismo, de servil, servilismo, y así sucede con muchas otras. Limitismo es el término que uso para expresar una postura radical a la hora de establecer límites. Es el concepto de límites mal entendido, la posición inflexible del todo o nada, la dosis que convierte el remedio en veneno. Respetar nuestros derechos, decir no y atender a nuestras necesidades no está reñido con la complacencia, la amabilidad o el compañerismo. Muchas veces nos apetece ser complacientes con las personas a las que amamos. Practicamos la amabilidad, algo que desde luego mejora las relaciones con los demás y nos hace sentir muy bien con nosotros mismos. Deseamos hacer cosas por compañerismo y consideramos que debemos ceder en algunas situaciones para disfrutar de una sana convivencia con otras personas. Esto también es una forma de cuidar y demostrar amor. Y el punto sano es saber hacerlo desde ahí, desde el querer cuidar al otro, pero sin que implique descuidarnos a nosotros mismos. Esto es completamente necesario para gozar de relaciones de calidad, por lo que es fundamental hallar el punto de equilibrio, la dosis adecuada. Encontrarlo nunca es fácil, depende de nuestra inteligencia emocional, de nuestra capacidad para escucharnos y escuchar al otro, de aceptar lo que sentimos y siente el otro sin juzgarlo, de ser flexibles y de discernir lo que es verdaderamente importante de lo que no. Una de las herramientas que nos permite reconocer dónde está el punto de equilibrio es establecer umbrales. Veamos un ejemplo simple para entender cómo funciona. Imaginemos que alguien nos pide un favor. Pongamos por caso que un compañero de trabajo nos pregunta si podemos cubrir su puesto un viernes por la tarde. Nos debatimos entre el compañerismo o la necesidad de descansar tras toda la semana laboral, es decir, entre satisfacer la necesidad del otro o la nuestra. Si tenemos dudas sobre cómo actuar, podemos hacerlo con umbrales. Para ello, nos haremos preguntas que nos permitan cuantificar del 0 al 10 cuánto deseamos, nos apetece o nos perjudicaría hacer lo que nos planteamos hacer, y estableceremos un valor como umbral. El 6 o el 7 es un buen número para decidir si aceptar o rechazar. Por ejemplo, en este caso, nos podríamos hacer la siguiente pregunta. Del 0 al 10, ¿cuánto esfuerzo me supone quedarme a cubrir el puesto el viernes por la tarde? ¿Cuán cansado me siento? Contestamos de forma honesta, y si es menos de un 6, consideremos aceptar el favor. Si nos supone más esfuerzo, consideraremos decir que no. Otra manera de establecer umbrales ante esa misma situación es preguntarnos, entre nada, un poco, bastante o mucho, ¿cuánto me va a perjudicar o afectar hacer esto? ¿A qué voy a tener que renunciar? ¿Interfiere con mis propias metas y objetivos? Si es bastante o mucho, consideraremos decir que no.
Si es un poco o nada, consideraremos decir que sí. Estas preguntas sirven como pauta para aprender a escucharnos a nosotros mismos en el momento en el que alguien nos plantea alguna petición y evitar así contestar automáticamente. Tras esta primera reflexión, tendremos en cuenta por lo menos 3 factores más que modularán nuestra respuesta. La persona que nos lo pide, ¿es alguien que suele ser amable con nosotros o no? ¿Qué relación tenemos con esta persona? ¿Existe algún tipo de jerarquía laboral? ¿Cómo responde esta persona cuando nosotros le hemos pedido ayuda? La frecuencia con que nos lo pide. ¿Nos pide favores solo de vez en cuando o ha tomado la costumbre de hacerlo frecuentemente? Un dato importante a tener en cuenta es que cuando uno concede un favor 3 veces consecutivas, las conexiones neuronales que se forman en el córtex prefrontal de quien lo pide hacen que ésta empiece a considerar como un derecho u obligación que la otra cumpla con ese cometido, es decir, se empieza a establecer un rol. Para evitar esto, es aconsejable no aceptar nunca 3 favores seguidos, o por lo menos sin aclarar que no podemos aceptar esto como un compromiso. El motivo por el que nos lo pide. Se trata de algo importante o irrelevante. Nos piden el favor por imposibilidad de llevarlo a cabo o por capricho. En el ejemplo que nos ocupa, podríamos preguntarnos, ¿necesita que lo cubramos porque le apetece salir de copas o porque debe llevar a su hijo al médico? Sopesar estos 3 factores nos ayuda a dar una respuesta adaptada a cada situación y encontrar así un punto de equilibrio en función del contexto. Cuando alguien empieza a trabajar esto en terapia, al inicio le resulta tremendamente difícil, y es que en verdad llevar a cabo estas reflexiones cada vez que nos piden un favor o nos proponen algún plan resulta muy forzado al principio. No nos sale de forma natural porque no es nuestra manera habitual de hacerlo, y precisamente por eso necesitamos cambiarlo. Pero al repetir este ejercicio varias veces, lo que conseguimos es, gracias a la neuroplasticidad del cerebro, crear nuevas conexiones neuronales que hacen que poco a poco se convierta en un hábito automático. Un ejemplo para comprender bien cómo funciona este proceso en nuestro cerebro es el de la conducción. Los que sabemos conducir seguramente recordemos la primera vez que nos sentamos en un coche e intentamos salir a circular. Era abrumador estar pendiente de tantas cosas a la vez, apretar el pedal de embrague mientras se introduce la marcha y empezar a soltarlo despacio mientras presionamos el acelerador. Ponemos el intermitente, miramos por los retrovisores para poder incorporarnos y avanzamos poco a poco mientras dirigimos la dirección del coche con el volante. Al principio, prestar atención a todo esto a la vez nos suponía un gran esfuerzo. Pero pasado un tiempo y después de que se nos calara el coche en unas cuantas ocasiones, lo hacemos sin pensar. ¿Por qué? Porque a base de repetir despacio y pensando muy conscientemente en cada paso, nuestro cerebro fue creando y fortaleciendo nuevas conexiones neuronales hasta que se hicieron tan fuertes que la conducción se volvió automática. Ahora nos montamos en el coche, arrancamos y salimos casi sin pensarlo. Esto es lo que ocurre en nuestro cerebro cada vez que repetimos algo nuevo para nosotros, lo que sea. Un nuevo paso de baile, una nueva técnica de dibujo, nuevas palabras en otro idioma o un nuevo hábito. Generamos nuevas conexiones que van fortaleciéndose con cada ensayo, error. Y cuando repetimos suficientes veces el mismo proceso, logramos que los nuevos circuitos neuronales se refuercen hasta tal punto que aquello que al principio nos costaba tanto nos salga de manera automática.
A esto es a lo que llamamos aprendizaje. Cuando aprendemos nuevas formas de pensar o de actuar, ocurre exactamente lo mismo. Al principio es algo muy reflexivo y nos lleva mucho tiempo, pero al repetirlo algunas veces, terminamos siendo capaces de hacerlo casi sin pensar. Psicología naif. Cuanto más sana es nuestra autoestima, menos dependientes somos de la aprobación de los demás, y a medida que vamos validando y dándoles valor a nuestras propias opiniones, menos vulnerables somos a lo que opinen de nosotros. Sin embargo, no podemos desprendernos de nuestra naturaleza gregaria, es decir, de nuestra necesidad biológica de pertenecer a un grupo. Desde la aparición del Homo sapiens hace unos 2,5 millones de años, la pertenencia a un grupo les permitía a aquellos seres humanos crear vínculos de confianza y solidaridad mediante redes de cooperación, que además garantizaban su supervivencia. Si por el contrario el grupo no aceptaba a un individuo, a éste le aguardaba una muerte temprana asegurada. A pesar de que la sociedad en la que vivimos hoy en día ha cambiado mucho desde aquel entonces, nuestro cerebro ha permanecido sin cambios en los últimos 50.000 años, por lo que, aunque ya no debemos pelear contra peligrosos depredadores ni hacer turnos para avivar el fuego, seguimos manteniendo los mismos mecanismos sociales de supervivencia que nuestros antepasados, es decir, la aprobación externa del grupo para formar parte de él. Si bien es cierto que esta necesidad de aprobación es innata, resulta necesario ver en qué medida la experimentamos cada uno y encontrar un punto de armonía que nos permita sentirnos aceptados por el grupo sin fallarnos o ser deshonestos con nosotros mismos. Algunas frases del movimiento naif, una corriente de pensamiento excesivamente positiva e irrealista en auge, sobre todo en redes sociales, transmiten el mensaje de que podemos controlar totalmente el efecto que las acciones y palabras de los demás tienen sobre nosotros. Sin embargo, esto va en contra de nuestra propia naturaleza social y las necesidades biológicas que de ella se desprenden, es decir, de nuestra necesidad de aprobación del grupo, cuya función ha sido siempre mantenernos con vida. En vez de hacernos creer que podemos luchar en contra de nuestra propia naturaleza y empecinarnos en aguantar conductas y palabras desagradables, cuales estoicos, la limitación, lo cual nos conduce inevitablemente a un estallido emocional de dolor y gran frustración, podemos llevar a cabo 3 cosas mucho más efectivas en cuanto a nuestra necesidad de aprobación. Número 1. Admitir nuestra necesidad. Solo podemos trabajar en aquello que reconocemos, por lo que reconocer que necesitamos sentirnos aprobados por otras personas nos permite incidir en ella y modular si es necesario el grado de necesidad que sentimos. Saber diferenciar qué cosas están bajo nuestro control de las cosas que no lo están. Aceptar que hay cuestiones que no dependen de nosotros, por ejemplo las emociones u opiniones ajenas. Nos permite centrar nuestra energía en tomar medidas únicamente sobre aquello que sí depende de nosotros, por ejemplo actuar bajo nuestros principios, respetando los de los demás, y soltar responsabilidades que no nos corresponden. 3. Decidir quiénes forman parte de nuestro grupo. No necesitamos la aprobación de todo el mundo. Si tenemos este grado de necesidad, deberemos trabajar en modularlo. Si no, será aprobado solo por aquellos que consideramos importantes en nuestra vida. Reflexionar sobre quiénes son las personas cuya aprobación buscamos nos llevará a plantearnos si deben ser estas necesariamente o podemos elegir invertir nuestro tiempo y energía en otras, cuyos vínculos puedan ser más gratificantes para nosotros. Estas 3 acciones nos obligan a tomar decisiones de forma activa para dar respuesta a nuestras necesidades afectivas y emocionales. Por eso, más que aferrarnos a mensajes de la psicología naif, podemos aferrarnos más bien a los que nos recuerdan el derecho a marcar nuestros límites y a resolver no seguir manteniendo relaciones que nos dañan.
Esto es el mayor acto de amor propio que podemos hacer por nosotros mismos. Esto no significa que los mensajes tipo "nadie puede hacerme sentir mal si yo no se lo permito" no sean útiles en situaciones concretas, pero debemos tener cuidado para no generalizarlos a todos los contextos. Por ejemplo, pueden sernos de utilidad si un conductor que no conocemos de la nada nos lanza desde su ventanilla un comentario desagradable, pero no si nuestro compañero de trabajo nos habla con desprecio y desdén todos los días. En la primera situación no guardamos ningún tipo de relación con esa persona, por lo que queda claro que su comentario no es algo personal y tiene más que ver con su propia frustración y estado de ánimo que con nosotros. Por otro lado, el incidente es puntual y poco frecuente y probablemente no volvamos a verla más. Y además, aquí el mensaje naif puede sernos útil. No permitiremos que eso nos siente mal. Lo ignoraremos y seguiremos con nuestra vida normalmente. Sin embargo, en el segundo caso, sí mantenemos una relación laboral con la persona que nos maltrata y debemos interaccionar con ella todos los días, lo que supone sufrir ese maltrato con frecuencia. En este tipo de situación no es tan fácil impedir que la conducta de la que somos objeto a diario influya en nuestro estado de ánimo e incluso en nuestra autoestima. En estas ocasiones lo más habitual es que si no ponemos fin a este abuso, terminaremos por sentirnos tristes, enojados, de mal humor, humillados e incluso con ansiedad. Y esto no es una debilidad, al contrario, si sentimos estas emociones, significa que somos humanos, con un cerebro sano, puesto que son el resultado de las conexiones existentes en la corteza prefrontal, nuestro razonamiento, y el sistema límbico, nuestras emociones. Si no reaccionáramos emocionalmente a estas circunstancias, denotaría que tenemos desconectadas estas dos áreas, es decir, seríamos psicópatas. Por eso debemos aceptar que experimentar emociones desagradables cuando nos tratan mal es normal, es sano y también útil, porque nos impulsa a poner límites. Y es entonces cuando debemos ejercer nuestro derecho a decidir. Esto es, no hacer nada y seguir permitiéndolo, o marcar límites para impedirlo. Por otro lado, cuando intentamos aplicar a todas las situaciones de la vida mensajes del pensamiento naif, correremos un importante peligro: terminar culpabilizándonos a nosotros mismos del efecto emocional que nos genera recibir malos tratos de los demás y sentirnos aún peor de lo que ya nos hace sentir nuestro abusador, por no ser capaces de impedir sentirnos mal. Injusticia por partida doble. Por una parte, por culpabilizar a la víctima de sentir emociones dolorosas al estar siendo maltratada, y por otra, por eximir de total responsabilidad al maltratador. Reconocer nuestra vulnerabilidad como seres humanos es necesario. No tenemos por qué ir por la vida como si fuéramos soldados despiadados en pie de guerra, duros, insensibles e invencibles. No somos eso. Somos personas vulnerables y con emociones, y necesitamos cuidar y que nos cuiden. Las palabras y acciones con las que tratamos a los demás y estos nos tratan a nosotros deben venir desde el respeto, lo cual es responsabilidad de la persona que habla o actúa, no de quien lo recibe. Si alguien nos falta al respeto, nos hiere o traspasa nuestros límites, naturalmente que esto va a tener un efecto emocional, y es injusto que nos hagan creer que se debe a que no somos lo suficientemente fuertes para evitarlo, y que poca o ninguna responsabilidad tiene la persona que abusa de nosotros o nos maltrata. Sandra es el ejemplo perfecto de alguien que creyó a pies juntillas este tipo de pensamiento naif. Sandra, una chica de 32 años que venía a mi consulta, había tenido desde pequeña una relación muy difícil con su hermana mayor, Patricia. Cuando de pequeñas Patricia insultaba a Sandra y ésta se ponía a llorar, sus padres le decían: anda, no seas boba. Si te vas a poner así por cada cosa que te diga tu hermana, vas apañada. Más adelante, durante la pubertad,
Sandra sufrió bullying en el instituto. Su profesora sugirió a los padres que la llevaran al psicólogo del instituto. En las sesiones a las que acudió, él le explicó que las cosas solo te afectan si tú permites que te afecten. Durante la intervención psicológica no trabajaron en fortalecer la autoestima de Sandra, no le enseñaron a establecer límites, no le dijeron que los que estaban actuando mal eran sus compañeros y no le explicaron que ella tenía derecho a ser respetada y a decir basta. La profesora tampoco mantuvo una charla con las personas que la acosaban para descubrirles los efectos que su conducta podía ejercer en la salud mental y emocional de Sandra, ni para fomentar la empatía, ni para explicarles lo que es el respeto, ni recordarles que no debemos tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros. Nada de eso se dio. Solo se responsabilizó a Sandra de lo que sentía, y Sandra hizo de aquello una creencia. Si las cosas me afectan es porque yo permito que me afecten. Nadie más que yo es responsable. Este mantra la llevó a permitir toda clase de abusos por parte de su hermana, sus compañeros de trabajo, sus amigos y sus parejas, mientras ella aguantaba y solo trataba de hacerse más fuerte. No se sentía con derecho a poner límites o a distanciarse de aquellos que no la respetaban, sino más bien con el deber de aceptar y lidiar con esos comportamientos, por muy abusivos e hirientes que fueran. Su vida era una constante poner la otra mejilla. Tras un tiempo de terapia, Sandra entendió que tenía la capacidad y el derecho a tomar decisiones y que podía escoger no seguir manteniendo vínculos con quienes le hacían daño o se aprovechaban de ella. Comprendió que no era necesario permanecer cual guerrero patriótico en primera línea de batalla en relaciones que le hacían mal, que podía decir basta y que eso no la convertía en una persona débil, sino en una persona que se amaba. Sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una manera errónea de interpretar la información que nos rodea y que influye en nuestro comportamiento y en nuestra manera de pensar y de tomar decisiones. Hay muchos tipos de sesgos cognitivos. Uno de los más comunes es pensar en términos absolutos. Las cosas son blancas o negras, buenas o malas. Y ese es un fallo que limita enormemente nuestra mente y nuestra capacidad para resolver problemas de cualquier índole. En el tema que nos ocupa también ocurre, por eso nos cuesta aceptar la idea de que ni todo depende de uno mismo ni todo depende de las demás personas. Nosotros podemos hacer muchas cosas para no depender en exceso de los demás y que sus acciones y palabras no nos hagan tanto daño. Aprender a modular la intensidad en la que nos afecta, a curar heridas emocionales que nos obligan a reaccionar desproporcionadamente, a trabajar en nuestros complejos, a equilibrar nuestra sensibilidad, a interpretar de formas alternativas lo que ocurre a nuestro alrededor, etc. Pero también necesitamos aprender a establecer límites sin sentirnos culpables y a escoger con quién creamos vínculos y con quién no. Cuando ponemos todo lo que está en nuestras manos para que una relación sea sana, pero aún así no nos sentimos bien con lo que recibimos, es el momento de tomar una decisión que evite postergar el sufrimiento. Es decir, o bien redefinimos las necesidades de cada uno y negociamos, o bien tomamos distancia de la relación, o bien le ponemos fin. Es clave saber dónde empieza y dónde acaba nuestra responsabilidad en la relación y dónde empieza y dónde acaba la del otro.